Bien, continuamos con medición de resistencia, método voltímetro amperímetro. Estamos con la conexión corta. Habíamos quedado en esta ecuación donde la resistencia medida es igual al voltaje medido entre la corriente medida. Estas son las lecturas, ¿ok? Es decir, aquí vamos a tener un valor, la lectura del voltímetro entre la lectura del amperímetro. Sin embargo, hemos analizado que realmente la corriente medida, la corriente del amperímetro, es igual a la suma de estas dos corrientes, la corriente del voltímetro más la corriente por la resistencia incógnita, la resistencia X. La suma de estas dos es la que da la corriente I, la corriente medida o la corriente del amperímetro. ¿Estamos claros con eso? Bueno, continuando con este análisis ya que más que todo matemático, para poder encontrar la ecuación que nos va a dar Rx, que es lo que queremos, ¿verdad? El valor de la resistencia incógnita. Bueno, resulta que partiendo de aquí, Rm es igual al voltaje medido entre IV más Ix, pero la corriente del voltímetro es igual al voltaje medido entre la resistencia del voltímetro, es decir, por ley de Ohm, voltaje entre resistencia. La lectura del voltímetro entre la resistencia interna del voltímetro. El voltímetro tiene una resistencia interna, ¿ok? Una resistencia interna que suele ser alta, justamente para evitar que la mayor cantidad de corriente se vaya por allí. Es decir, IV debe ser una corriente muy pequeña, pero sin embargo existe. Sí hay una corriente circulando por ahí, a pesar de que esta RB suele ser muy grande. En comparación con las resistencias que se están midiendo, pues. Ahora, vean el artificio matemático que se hace acá. Tengo Vm aquí y tengo Vm acá. Si multiplico, o mejor dicho, si divido tanto acá como acá la expresión entre Vm, aquí queda un 1, ¿verdad? Vm sobre Vm queda un 1. Y acá, cuando divido estos dos entre Vm, pues aquí se cancela Vm y queda 1 entre Rb. Y acá, pues queda Ix dividiendo a Vm, ¿sí? ¿Para qué esto? Bueno, porque esto luego se traduce en esto. En 1 arriba quedó y abajo 1 entre la resistencia del voltímetro, 1 entre Rb, más Ix sobre Vm, pero Ix sobre Vm, ¿qué es? Es el inverso de la resistencia, es decir, es el impuesto, el inverso multiplicativo, o lo que es lo mismo, Ix sobre Vm es 1 entre Rx, aquí está, ¿sí? Ix entre Vm, ¿verdad? Ix entre el voltaje medido, Ix entre el voltaje medido nos da 1 entre la resistencia medida, ¿sí? Entonces, esta expresión tiene una particularidad además. Si se fijan, esta es la ecuación que corresponde a la fórmula del paralelo entre dos resistencias. Está muy claro. Con lo cual, realmente Rm es el equivalente en paralelo de Rb entre Rx. Porque esto es el inverso de ambas resistencias, de la resistencia Rb entre Rx. Y aquí está pues esa afirmación. Rm, al final la resistencia medida, no es más que el equivalente en paralelo de la resistencia interna del voltímetro y la resistencia que se está buscando. Ok, bueno, esto sirve para esa conclusión, pues esa deducción. Lo que hemos es deducido quién es Rm en términos matemáticos o reales. Bueno, seguimos y ahora expresando esto que está acá en términos de conductancia, ¿verdad? Sabiendo que la conductancia, que es un término que en realidad no existe como tal, sino que más bien es un término matemático que nos indica la capacidad de conducir de una determinada resistencia, pero la conductancia como tal no existe, no se mide, sino que, bueno, matemáticamente es el inverso de la resistencia. ¿Para qué hemos acudido a esto? Bueno, para expresar de una manera más cómoda esta expresión que está aquí, porque ahora tenemos que Rm, que es el inverso de la conductancia, ¿verdad? Porque el inverso de la conductancia es el inverso de la resistencia y viceversa. El inverso de la resistencia es el inverso de la conductancia, o mejor dicho, la resistencia es el inverso de la conductancia.
o la conductancia es el inverso de la resistencia, mejor dicho, así como está aquí. G, que es la abreviatura o la sigla que se usa para conductancia, es el inverso multiplicativo de la resistencia. Entonces, el inverso multiplicativo de la conductancia es R, ¿verdad? O sea, Rm es 1 entre Gm. Y eso es igual a ¿qué? A esta expresión que está aquí, un 1 sobre, pero aquí tengo que los inversos de las resistencias. Y los inversos de la resistencia, que son las conductancias. La conductancia del voltímetro más la conductancia de la resistencia incógnita. Y tengo esta expresión que es un poco más elegante, ¿verdad? A diferencia de esta. Bueno, pero esto se deriva en esto. ¿Por qué? Porque si yo aplico ahora inverso a ambos lados, ¿verdad? Para que quede mejor, justamente mejor expresado, tenemos entonces que Gm, o la conductancia medida, es igual a el inverso de esto, que sería Gb más X. Aquí está la conductancia del voltímetro más la conductancia de la resistencia X. Y como lo que yo quiero es Rx, bueno, vamos a, en esta ecuación lineal, simplemente despejo X para por lo menos tener a la resistencia X expresada en términos de conductancia. Gx no es más que Gm menos Gb. Y ahora cuando esto lo volvemos a llevar a valores de resistencia, ¿verdad? Recuerden que Rx es el inverso de la conductancia X. Bueno, sería el inverso de estos dos, ¿verdad? Y aquí está 1 entre Gm menos Gb. ¿Okay? El inverso de esto es igual al inverso de esto. Y eso sería finalmente Rx. Rx es el inverso de la conductancia M menos la conductancia B. Es decir, que la resistencia X se obtiene a partir de esta fórmula. 1 sobre Rm, donde Rm es esto. Rm es el voltaje que arroja el voltímetro entre la corriente que arroja el amperímetro. Eso, el inverso de esto me va a dar este valor que está aquí, menos Gb. ¿Y quién es la conductancia B? Es el inverso de la resistencia interna del voltímetro, o sea, 1 entre Rb. O sea que para yo obtener la resistencia, esta que está aquí, ¿verdad? La resistencia incógnita, aquí en este método voltímetro-amperímetro en conexión corta, lo que necesito es aplicar esta fórmula. 1 entre la resistencia medida, que vuelvo y digo, es el voltaje medido entre la corriente medida, que son las lecturas del voltímetro y el amperímetro respectivamente, menos 1 entre Rb. ¿Y quién es Rb? Es la resistencia interna del voltímetro. Ajá, pero ¿dónde está esa resistencia interna del voltímetro? Pues la trae el aparato. Revisan el aparato, bien sea en su caja o en su placa si la tiene, pero en algún lugar está esa información, ¿ok? Esa información está disponible. ¿Cuál es la resistencia interna del voltímetro? Es una resistencia interna que debe ser muy grande porque lo que se quiere es que por allí circule la menor cantidad de corriente por ese voltímetro, ¿verdad? Para que el error sea lo menor posible o para que la corriente X sea la más cercana a